Vamos a empezar la tercera parte del webinar y espero que os guste y vamos a avanzar en el webinar sobre el sionismo. Y para que tengáis claras un poco las cosas, en esta tercera parte seguimos con el webinar sobre el sionismo. El Estado de Israel maltrata a los ortodoxos sistemáticamente y hace campaña para destruir el sentimiento religioso de toda la población, especialmente de los niños. Dentro de esta campaña también está en la opinión pública el ir contaminando cada vez más al judaísmo de tendencias políticas y religiosas contrarias al judaísmo. Se habla de un sincretismo, se va ampliando el judaísmo hasta límites inmorales y se relaciona el judaísmo a los judíos con actividades como, por ejemplo, la pornografía. Van socavando la confianza de la población en el judaísmo y van convirtiendo el judaísmo en una especie de religión laica, religión política, en la que todo vale y todo cabe. Eso ha ocurrido también con el Islam y ha ocurrido también con el cristianismo. Esa obsesión de los socialistas, de derechas y de izquierdas, de acabar con el sentimiento religioso, está ahí y en el mundo de Israel ha sido muy manifiesto. Vamos a seguir viendo el documental, la tercera parte, va a ser 25 minutos, y luego vamos haciendo los comentarios que hagan falta, luego las aclaraciones que hagan falta. Toda su historia el pueblo judío conservó Durante toda su historia el pueblo judío conservó sus rasgos especiales, a veces a duras penas frente a numerosos enemigos, dentro de grandes convulsiones que derrocaron viejos imperios y crearon nuevos gobiernos. Nuestros antecesores fueron dominados por grandes imperios que proliferaban de una punta a otra del planeta. Estos imperios siempre intentaron borrar la creencia de los judíos y lograr hacerlos abandonar su religión. Líderes surgieron y cayeron. Imperios fueron fundados y derrotados y todos sus esfuerzos fueron en vano. A pesar de la esclavitud, infamias y castigos, los pogromos y los ataques, y la destrucción de todo lo más querido, los asesinatos y los destierros, los judíos no se dieron por vencidos frente a los diversos reinos. La creencia judía en un Dios no se vio cuestionada, pues en la raíz de su ser judío existía un solo reino, el reino de Dios. Ahora comenzamos. Afganistán, no. Argentina, sí. El Salvador, abstención. Etiopía, abstención. Unión Soviética, sí. Gran Bretaña no vota. Hoy se da por finalizado el mandato británico sobre la tierra de Israel. En honor a nuestro derecho natural e histórico, en base a la resolución de Naciones Unidas, fue aprobado por 33 votos a favor y 13 en contra y 10 abstenciones. Proclamamos la fundación del Estado judío en la tierra de Israel, que es el Estado de Israel. ¿Qué les ocurrió a los judíos cuando finalmente formaron un gobierno en su propio estado?
¿Qué les ocurrió al convertirse en políticos judíos? ¿Qué les ocurrió con la compasión y el respeto, el amor al prójimo, la unión y la mutua colaboración que 2000 años de antisemitismo no lograron desgarras del alma judía? Al fundarse el Estado, el rechazo de los ortodoxos pasó a ser un elemento fijo de la identidad laica, y estaba relacionado con medidas de represión. ¿Dónde eran más sentidas las medidas de represión? En el trato hacia los judíos orientales, Mizrahim, pues ellos representaban demasiado. También eran orientales, que era visto como algo no cultural, y también eran religiosos. Una combinación de las dos libertades contra las cuales se rebeló el sionismo. El sionismo buscaba definirse frente al Oriente Árabe, ser el lado opuesto del Oriente Árabe, y frente a la religión. Entonces llegaron aquí judíos conservadores, en parte religiosos y en parte no, pero de ninguna manera antirreligiosos, que eran el resultado de la cultura árabe. El resultado ese era el tema de debate. La pregunta era si se los puede corregir, y la discusión era entre aquellos que decían que es imposible corregirlos y entre los liberales, que pensaban que sí es posible. De cualquier manera, nadie los aceptó como eran. Era necesario cambiarlos. Para ello era necesario alejarlos de sus padres, es decir, de sus tradiciones. Esa era la base de los planes de estudio avanzada, que solo si los separan de sus hogares primitivos y de sus costumbres primitivas, será posible convertirlos en seres humanos. Pero era obvio que había que cambiarlos. Su absorción estaba relacionada con cortarles las patillas, con un rechazo cultural y también con el rechazo de su identidad judía y también su identidad cultural árabe. Y hay que recordar también esto, es decir, los judíos Mizrahim, porque el concepto de ser judío árabe, es decir, alguien que su cultura se basa en kultum y elementos judíos. Eso que era obvio que uno puede ser judío árabe, tal y como es posible ser judío polaco o judío alemán, pasó a ser una definición dicotómica basada en los conceptos del sionismo. Porque el sionismo laico que rechazó el judaísmo, rechazó también el hecho de ser árabe. El trato del sionismo hacia los Mizrahim era de represión, no cabe ninguna duda. Todos los yemenitas eran ortodoxos, los trajeron a la fuerza, los bajaron en el aeropuerto, y dijeron que no había dónde ubicarlos. Los trasladaron a campamentos provisionales, y enviaron a gente del kibutz a educarlos. Texto tomado de la guía del Siouma. ¿Cómo comportarse con los niños religiosos? Como líderes, más de una vez encontramos niños religiosos, especialmente en los campamentos de Oulim. Nuestro objetivo es hacerles entender que su creencia en Dios carece de base y de lógica, pues la religión es el resultado de gobiernos reaccionarios y no tiene razón de ser entre los que luchan por un gobierno progresista. En resumen, por ahora el guía será paciente e intentará contrarrestar la importancia de la religión por ser un elemento que perjudica a la sociedad. Después de atacar indirectamente las creencias religiosas, es decir, después de remover los pilares, el alumno llegará por sí mismo a la conclusión de que Dios no existe y así abandonará su religión. Mi esposa era enviada al campo Alar, en las montañas de Jerusalén. A cientos de niños les cortaron las patillas y les dijeron, ahora hay que trabajar, istadrut, dinero, alimento. Eso es lo único que cuenta. 50 años más tarde. Nada ha cambiado. Creo que hay que separar la religión del Estado y eso es posible. En primer lugar, separaría la religión de la política. En este aspecto hay que suprimir el rabinato central. Todas las cortes rabínicas, las moatzot datiot,
Despacio, cada cosa a su tiempo. Bueno, debido a que no es posible hacer esto de forma inmediata, yo propongo dos soluciones. La primera, que yo pretendo de todo gobierno electo, especialmente si se trata de un gobierno de paz, Partido Centro, Meretz, Ahoda y Árabes, que no haga participar a los partidos religiosos y ortodoxos en el próximo gobierno de coalición. Lo he dicho 1000 veces y lo diré 2000 veces y una vez más, Meretz y Sas no formarán parte de la coalición, ¿quedó claro? O que Meretz pueda estar en el gobierno, que Sas pueda estar en el gobierno. No incorporar a Sas en el gobierno. No permitirle seguir exprimiendo dinero del Estado para sus propósitos políticos internos. Dicen, solo no Sas. Presuntamente en base al gobierno de la ley. Pero en realidad queda claro que el objetivo es destruir el judaísmo ortodoxo. En ese sentido hoy no se escuchan frases como estas, pero cuando se habla de la necesidad de secar el pantano del cual surgió Sas, se trata en realidad de un mismo mensaje: hay que darles a estos niños dinero. Hay que eliminar los problemas de la pobreza, que es algo muy importante. Pero ¿por qué hay que luchar contra la pobreza? No para vencer la pobreza, sino porque luego de vencer los problemas de la pobreza, la gente dejará de ser religiosa. Un ser democrático debe decir que son merecedores de estos presupuestos, por eso hoy no se expresan así. Hoy no se expresan como el Ashomer Azair de entonces. Pero se comportan así. Aquí ya hubo una falsa ilusión. Se llamaba status quo. Pero el status quo murió. Corremos peligro de que los ortodoxos se apoderen del país y volvamos a la Edad Media. Desde las elecciones, los ortodoxos levantaron la frente y hay que bajársela. Hay una guerra en Israel. Una guerra de culturas. Una guerra religiosa. Sí, es una guerra a vida o muerte. Por la vida o la muerte de la democracia israelí. Y nosotros venceremos. Esto es una guerra. Deben entender que es una guerra. Nosotros no los queremos en nuestras vidas. No queremos una legislación religiosa. Creíamos que ellos, los ortodoxos, entenderían mejor. Sí. Separaremos la religión del Estado. El Estado de la religión. Esto tiene una solución: separación. Separación entre la religión y el Estado. Todos juntos redactaremos una constitución para Israel, protegeremos las cortes de justicia, nos aseguraremos de ser un país democrático, tal y como deseamos que lo sea, en base a los ideales de los padres del sionismo. David Ben Gurión, Jabotinsky y Herzl. Aquí en la tierra de Israel. Gracias. Triunfaremos. Si supiera que es posible salvar a todos los niños de Alemania transportándolos a Inglaterra y solo la mitad de ellos trasladándolos a Israel, escogería la segunda opción. Yo me considero un judío moderno promedio. También, si me niego a convertirme formalmente al catolicismo, bendigo a todo judío que tiene hijos y que decide evangelizarse. Yo tengo un hijo y preferiría convertirme hoy, para que su vida como miembro de la iglesia comience lo antes posible, para ahorrarle el dolor y la segregación a los que me veo y me veré expuesto por ser judío. Es nuestro hogar nacional. Declararé a los judíos que se nieguen a desconectarse de la diáspora y se nieguen a afeitar sus patillas, como ciudadanos de segunda categoría, y no les otorgaremos el derecho de sufragio. Nos aseguraremos de ser un país democrático tal y como lo deseamos en base al ideal de los padres del sionismo: David Ben Gurión, Jabotinsky y Herzl. Si Herzl envió a los líderes religiosos a trabajar, también Jabotinsky quiso separarlos del Estado, separarlos de la política. Los que presumen de ser los sucesores de Jabotinsky, bien harían si prestaran atención a lo que su maestro opinaba sobre la relación entre religión y Estado. Creo que los que llevaron a la fundación del Estado no estarían felices de saber que la idea de crear un hombre nuevo no se concretó. Ellos pensarían que su sionismo fracasó.
Herzl no se sentiría aquí a sus anchas, si viera lo que ocurre, consideraría que hay aquí demasiados ortodoxos. Basta ya la destrucción del judaísmo. El principal esfuerzo era convencer a los ortodoxos de que ellos pueden vivir en la Israel sionista. Por eso se les prometió que jóvenes ortodoxas no deberán enrolarse en el ejército. Les prometieron que el sábado será el día de descanso general. Les prometieron autonomía en la educación. Les prometieron que el estatus del rabinato no se vería perjudicado y que no habría matrimonio civil. Y que no se dictaría una constitución laica. El primer ministro Barak cambia de rumbo. El próximo gobierno no incluirá a los ortodoxos y la política será distinta. Constitución laica, matrimonio civil y supresión del rabinato. Se llegó a un cierto status quo, que subsistió aproximadamente 40 años. Hubo una cierta legislación religiosa. Hubo ciertas normas en los gobiernos municipales y todos lo soportaron en silencio. En esta última década el status quo se desmoronó y es atacado más que nada por los laicos. Salvo las leyes de matrimonio con respecto a las cuales el Estado decidió adoptar la línea ortodoxa debido a las contradicciones internas del Estado y no debido a la presión religiosa, en la mayoría de los casos. La legislación religiosa no afectaba la forma de vida de los laicos en Israel. No solo eso, sino que cuanto más se habla de compulsión religiosa, la situación es en realidad más opuesta a ello. Hace unos 8 o 10 años, el Parlamento sueco dictó una ley que prohíbe la importación, la venta e incluso el consumo de carne de ballenas, es decir que interfirieron en la vida privada de los suecos. ¿Quién propuso esa ley? Un grupo de defensores del medio ambiente que no representan ni un cuarto de la población. En Suecia era muy común comer ballenas y la ley se dictó en base a valores ambientales. Su ideología les conduce a proteger a las ballenas. O todos comparten valores como estos. Pero para ellos era un tema de importancia ideológica y lo impusieron a todos los ciudadanos suecos. Nadie pensó que se trataba de un acto antidemocrático. En Israel aquellos cultos defensores de la democracia, en realidad desean llevarnos a una situación en la que Meretz o los verdes puedan proponer una ley que prohíba vender carne de ballenas por respeto a valores de protección de medio ambiente, por respeto a cierta ideología ambiental y occidental y que eso sea legítimo. Pero que los ortodoxos no puedan dictar una ley que prohíba consumir carne de cerdo. ¿Por qué? Porque los ortodoxos no se basan en ideologías modernas, sino en antiguas ideologías judías que consideran el consumo de cerdo como negativo. Esto sí es algo obviamente antidemocrático. Lo mismo ocurre, por ejemplo, con respecto al sábado. Si los religiosos pretenden dictar una ley que prohíba trabajar los sábados, esto se consideraría algo ilegítimo. ¿Por qué? Porque si el comerciante es laico, ¿por qué vamos a forzarle a no trabajar en sábado o a no dar trabajo a sus empleados los sábados? Pero si un partido socialista o comunista desea dictar una ley para determinar un día de descanso, pues si no se fija un día no habrá descanso.
Un día de descanso basado en ideas socialistas que surgen en los textos de Marx, eso sí es legítimo. Si nos guiamos por esta línea de pensamiento, llegaremos a una situación absurda, pues en realidad toda ley implica una imposición. Que leyes socialistas, comunistas o verdes o capitalistas sean consideradas legítimas pero leyes basadas en ideales religiosos sean ilegítimas. Esto es un absurdo en lo que a democracia se refiere. En Jerusalén, 30 años atrás, los viernes y sábados, todos los comercios estaban cerrados. No había lugares de recreo abiertos. Hoy todo funciona pero siguen hablando de opresión religiosa. Esto es una farsa. Durante mi niñez en Jerusalén nadie se imaginaba que sería posible ir al cine un sábado. En el centro mismo de la ciudad hay un supermercado que atiende al público los sábados. Hay McDonald's no Kaiser. Algo que en su momento parecía imposible. Esto es nuevo en Jerusalén. En el centro de la ciudad se abrió un supermercado que funciona los sábados. Una nueva grieta se ha forjado en el muro del sábado en Jerusalén. El primer supermercado que a partir de mañana abrirá sus puertas también los sábados. Durante la última década, no se ha dictado ninguna ley religiosa en Israel. No hubo ningún progreso en la legislación religiosa. Solo se han intentado tapar algunos pozos, que se crearon generalmente por los tribunales en el status quo religioso laico. Se dictaron leyes para tapar dichos pozos y devolver la situación a su estado anterior. No hubo ningún avance en la incursión de la religión en la vida del país. Al contrario. Una vez había aquí una falsa sensación, la llamaron status quo, pero esta ilusión desapareció. El status quo murió. El peligro es que los ortodoxos se apoderen del país y volvamos a la Edad Media. Desde las elecciones, los ortodoxos levantaron la frente y hay que bajársela. Hay una sola solución: separación. Separación entre religión y Estado. Yo creo que los que exigen separar religión y política en el sentido de diferenciar entre religión y política son realmente fuerzas antidemocráticas a pesar de que hablen en nombre de la democracia. Meretz es un partido claramente antidemocrático. No rabinos, no salmos, no órdenes de Dios. Sí. Separemos la religión del Estado. El Estado de la religión. La conclusión lógica de lo que ellos dicen es la supresión del derecho a ser religioso, formar parte de la vida democrática, ser influenciado e influir, y supresión del derecho de existencia de partidos religiosos. En realidad Meretz, que es partido socialista, es el único partido en Israel que exige suprimir la razón de ser de otros partidos. No dicen eso expresamente. Ellos dicen que el Mafdal es un partido religioso que no tiene lugar en el Parlamento. El problema de Israel es que mientras que es el país del pueblo judío, seguirá siendo definido como un país religioso. Es imposible definir a Israel como el país de los judíos y seguir hablando de separar religión y política. Es una farsa. Tomará tiempo, pero ese día llegará. Habrá separación entre religión y Estado. La Suprema Corte de Justicia determinó hoy que las mujeres tienen el mismo derecho que los hombres a rezar en el muro de los lamentos en voz alta y vestir talit. Por primera vez en Israel, 2 mujeres serán inscritas como madres de un mismo hijo. La Suprema Corte adoptó hoy la posición de 2 juezas, que Ruth y Nicole son las madres de Matán. Yo creo que la Suprema Corte ha cometido hoy un pecado que perjudica la relación entre el judaísmo y el Estado, y esta mañana lo definí como Sodoma y Gomorra. Esto se comprobó una y otra vez, también en la famosa manifestación contra la Corte Suprema de Justicia. Los ortodoxos protestaron contra el hecho de que la Corte Suprema se involucrara en la cuestión de quién es rabino. Ellos protestaron, con razón, pues se dice de ellos que perjudican la autoridad de la Corte Suprema. No. Ellos dicen que la Corte Suprema tiene límites, como en todo país democrático. Ellos protestaron contra el derecho de la Corte Suprema de interferir en asuntos religiosos. Los laicos, por el contrario, han sido los que exigieron que la Corte Suprema interfiera en asuntos religiosos. Es decir, los laicos exigieron fortalecer el vínculo entre la religión y el Estado. No separación, sino unión. Y la opinión pública lo acepta, como si hubiera habido aquí una manifestación antidemocrática.
¿Por qué? Porque participaron 250.000 ortodoxos. En el momento en el que ven 250.000 ortodoxos judíos, se despierta en ellos un miedo incontrolable, y eso es lo que usan para su propaganda política, pues parecen fotografías del pasado. Da miedo. Miren cuántos judíos. Es un peligro. Una manifestación con todos los permisos legales y frente a ella otra manifestación que presenta el debate en una forma distorsionada de que no se puede atacar a la Corte. Este es el problema de los laicos. La Corte Suprema es sagrada. La Corte Suprema se ha convertido en algo sagrado. El rabino Aarón Barak dijo, silencio. No hablen. Nos reunimos hoy para defender al templo de la justicia. Nos reunimos para defender al templo civil de Israel. Diputado Chomi Lapid, más de una vez se ha dicho que sufrimos de una dictadura legal y el dictador, para bien y para mal, es Aarón Barak. Amnon Danner, Barak tiene tendencias imperialistas. Yair Selek, Barak es imperialistas. Yo estoy a favor de la civilización, pero no como pretenden presentarla hoy en día. Lo que la izquierda israelí llama civilización es algo muy oscuro. Es una tendencia claramente antidemocrática, peligrosa, totalitaria, que intenta imponer un corpus de valores, de una manera no democrática a toda la sociedad, con el pretexto de que esos son los valores correctos. Como toda ideología. Estos son los ideales correctos, los únicos que cuentan. Ellos deben regir vuestras vidas, y por eso hay que imponer esos valores, sino por medios democráticos, pues parte del pueblo mantiene otras ideas. Ideas contrarias o diferentes. Y si no logran hacerlo por medios democráticos, pues Meretz cuenta solo con 10 diputados, lo hacen por medio de los medios de difusión. Nosotros enfocamos a los medios de difusión como una sola unidad y no casualmente, pues en el Israel de hoy constituyen una unidad. Aquí surge el problema fundamental de los medios. Todos los medios en Israel, radio, televisión y periódicos, parece que fueron escritos por una misma persona. Hay que hacer una evaluación durante un día entero y ver qué ideas aparecieron en todos esos medios y verán que en un 95% no solo aparece el mismo contenido, sino que están redactados con el mismo estilo. Los medios de difusión preocupan a todos. Cuando uno observa lo que se publica en los diarios, se transmite en la radio y en la televisión, parecería ser que ya no hay necesidad de investigadores, ni de demandantes, ni de jueces, ni de ejecutores. Los medios ya cumplen todas esas funciones. Bueno, pues cómo se os ha quedado el cuerpo, los que veáis esto, me imagino que se os ha quedado el cuerpo tierno, ¿verdad? Lo triste es que el modelo este de socialismo de ahí de Israel se ha extendido en el resto de las democracias occidentales y que ese socialismo sangrante, ese marxismo imperante, pues está funcionando a la máxima perfección en otros países como España y en culturas cristianas o católicas como España, siguen el mismo esquema, ¿no? Al final hay que volver a insistir en este resumen que el sionismo no es nada más que una fórmula de fasciocomunismo, pero no es un enfoque religioso de nada. No hay nada de religión en el sionismo. Y cada uno puede centrarse en la paranoia que prefiera, pero el sionismo no tiene nada que ver con el judaísmo. Y una cosa es el sentimiento o el pensamiento antijudío y otra cosa es la realidad. Para el antijudío todo es una mezcla. Satanismo, judaísmo, sionismo, terrorismo, todo. La banca internacional, todo. Pero si queremos ser serios, si queremos ver las cosas como son, pues centrémonos un poco en el aspecto. El sionismo no es nada más que una fórmula de fasciocomunismo. Cuando se crea el Estado de Israel,
el debut del Estado de Israel con respecto de los judíos y los judíos creyentes y ortodoxos y practicantes es de acoso y de destrucción. Llevan a los niños a escuelas para convencerles de que Dios no existe y los kibutz se forman como comunas o como comunidades productivas donde la religión no tenía ningún tipo de cabida, ni la tradición no tenía ningún tipo de cabida. A veces pensamos en los colonos como ortodoxos judíos que invaden tierras. Los colonos en principio eran comunistas. Los kibutz eran comunistas. La invasión de terrenos de los árabes era por parte de comunistas. Esa relación mágica que hay entre el judío ortodoxo, el judío practicante y los colonos es algo absurdo. Pero siempre desde el antijudaísmo se ha querido mezclar a los religiosos con la invasión de terrenos árabes. Quienes invadieron los terrenos árabes fueron los comunistas judíos, los comunistas israelíes. Los kibutz eran un proyecto comunista, no era un proyecto religioso. En los kibutz no había religión. De hecho, el kibutz se constituía como una especie de familia extensa donde los hijos eran hijos del kibutz y eran criados por todos los miembros del kibutz, algo que repugna a cualquier mentalidad religiosa. Lo que sorprende, extraña y cansa y exaspera es que siempre se ha querido relacionar al componente religioso de Israel con todas las atrocidades y todo lo malo, cuando ha sido lo contrario. La atrocidad y lo malo ha venido del socialismo sionista. Y sin embargo, se proyecta la idea de que todas las maldades han sido por parte de los rabinos y de los judíos. El sionismo, el socialismo ha aprovechado muy bien esa cultura antijudía, esos bulos antijudíos, para relacionar la religión con las catástrofes y el socialismo con el progreso. Es triste que después de 50, 60, 70 años la población no sea capaz de investigar un poquito, de leer un poquito sobre cuál es el origen de toda esta guerra cognitiva, de toda esta guerra irregular entre el socialismo y la religión, que ocurre en otros países, es decir, que ha ocurrido esa lucha entre el socialismo y la religión, ha ocurrido en Turquía. Turquía es un país laico, ha ocurrido en Siria, en Irán, en Irak, en Arabia Saudí, en Yemen. Esa lucha del socialismo contra la religión está ocurriendo en todos los países. Y ocurre en España, y ocurre en Francia, y ocurre en Alemania, y ocurre en Estados Unidos. Es la lucha eterna del socialismo contra cualquier ámbito de libertad, especialmente de libertad de creencias o libertad religiosa. El objetivo del sionismo es construir un Estado laico, ajeno a todo tipo de cultura o de religión. Aprovechan el folclore judío, el folclore religioso judío, para expandirse, para extenderse y para convencer a una gran parte de israelíes y de judíos que no quieren prescindir de sus raíces culturales. Pero eso no significa que ellos prescindan o renuncien a su objetivo, que es acabar con todo tipo de expresión religiosa, igual que en España, igual que en otros sitios. Sobre los colonos hay que hablar de la importación involuntaria. Es decir, el movimiento de colonos no es un movimiento religioso, sino que es un movimiento socialista. Pero hay que recordar que después de las guerras o durante las guerras que los árabes tuvieron con los israelíes, había grandes masas de judíos en distintos países árabes que vivían en paz y en armonía. Y es cuando surgen estas guerras árabe-israelíes, cuando todos los judíos que viven en países como Siria, como Irán, como Irak, como Marruecos, como Argelia, tienen que escapar de esos países porque los echan, porque no los quieren, porque se sienten amenazados. Y en esto hay que ser claro, es decir, en algún sitio había que meter a toda esa gente. Y no se puede ser tan tozudo, tan pertinaz, decir, bueno, es un problema, ¿no? Que se mueran. No. Hay que ser conscientes de que hay una masa, una población judío-israelí que tenía la necesidad de tener una tierra donde vivir. Y esto es algo que no se puede ignorar. Necesitaban un lugar donde vivir, necesitaban una nacionalidad, y no por una cuestión de capricho, de endocentrismo, sino por una cuestión práctica. Uno de los grandes problemas de la Primera y la Segunda Guerra Mundial eran las grandes masas de apátridas, de gente que vivía sin
que se le reconociese su nacionalidad. El concepto de nacionalidad es un concepto muy reciente y antes no había problemas, pero cuando empieza en el siglo XIX, siglo XX, a expandirse el concepto de nacionalidad, de Estado-nación, surge un problema. ¿Qué hacemos con los gitanos? ¿Qué hacemos con los desplazados? ¿Y qué hacemos con poblaciones como, por ejemplo, los armenios o los judíos? Y era necesario ubicarles en algún lugar. Y con las guerras árabe-israelíes, al final, pues los judíos de Yemen, de Irak, de Irán, de Siria, de Jordania, de Egipto, de Marruecos, necesitaban ser ubicados en algún sitio. Y hubo intentos de ubicarlos en Madagascar y hubo intentos de ubicarlos en otros países, pero no parece ni lo razonable ni lo posible, ¿no? Volvemos a recordar que los kibbutz eran experimentos comunistas, no eran experimentos ni comunas religiosas, sino completamente ateas, laicas, laicistas, que nacen como un proyecto de reconstrucción de un hombre nuevo y una sociedad nueva. Proyecto socialista, como el proyecto de Owen, ¿no? Uno de los primeros creadores de comunas o de comunidades socialistas que fracasaron, como fracasaron los kibbutz porque eran intragables. O sea, eso de que los hijos son del kibbutz y no son de los padres, eso de toda la vida estar regulada por el kibbutz, por la comuna, y las familias y los individuos no tienen intimidad ni tienen nada, pues era algo que no podría funcionar bien. Hay que recordar que el sionismo es ateo y laicista, es decir, no solo no tiene creencias religiosas, sino que lucha denodadamente contra cualquier creencia religiosa, contra cualquier opinión religiosa, quiere desplazar el espíritu, la creencia religiosa del ser humano, y no es negociable el sionismo es ateo y laicista. ¿Vale? Entonces, cuando oigáis a alguien que relaciona sionismo con rabinos, llamadle estúpido a la cara porque no hay otra forma de definirlo. Desde un primer momento se abre un cordón sanitario contra los religiosos en el gobierno, es decir, no se puede tener a los religiosos en el gobierno, igual que en España y en Occidente no se puede tener a la ultraderecha, no se puede tener a los fachas en el gobierno, hay que hacer cordones sanitarios. Es el mismo pensamiento totalitario de los socialistas. Los nazis hacen cordones sanitarios contra los comunistas hacen cordones sanitarios contra los nazis. Siempre es lo mismo. Siempre es socialismo en vena. Y bueno, como lo planteaban los políticos de entonces y de ahora, hay una guerra en Israel y es una guerra a vida o muerte. Cuando yo planteo que la guerra que hay ahora mismo en Palestina es más una guerra interna entre el socialismo o el sionismo de derechas y el sionismo de izquierdas, hay gente que me llama idiota e incluso hay algún israelí que se enfada. Pero es que hay una guerra a vida o muerte y lo reconocen los propios políticos. Y no se puede creer que hay un presidente del gobierno, un presidente de la nación que sea de ultraizquierda como es Herzog, y un primer ministro de derechas, conservador, como puede ser Netanyahu, y no creer que lo que está ocurriendo con Palestina tenga que ver con las luchas internas del Estado. Hay una lucha interna, hay una guerra civil en Israel. Es asimétrica, es irregular, es silente, está soterrada, bien, pero hay una lucha y esa muerte. Lo reconocen los propios políticos, hay una lucha a muerte contra el judaísmo. Y dentro de las facciones socialistas que hay en Israel, las de extrema derecha y las de extrema izquierda, hay una guerra a muerte. Y si hay que ayudar a alguien para que haya muertos y para que haya destrucción, pues lo hacen. Desde el 7 de octubre que empiezan los atentados no ha habido ni un solo día de descanso para Netanyahu, con acusaciones de todo tipo y con amenazas de todo tipo por parte de los socialistas de izquierdas. Y eso se ve en los periódicos, todos los días lo hemos visto en el canal, ¿no? El objetivo del sionismo es crear un mundo nuevo, un ser humano nuevo, una raza nueva, una sociedad nueva. Esto ya lo inventó Marx y ellos no quieren salir, no quieren abandonar este esquema marxista. Para ellos separar la religión y el Estado implica convertir el Estado en una única religión. El socialismo en sí es una teocracia. El Parlamento es el templo, el tribunal es el templo. Es inapelable. La democracia, la voluntad popular está en la cúspide de los valores humanos y esta es el delirio, la mamarrachada de los socialistas y en este caso de los sionistas.
La separación entre la Iglesia y el Estado, y esto ocurre también en Occidente, no lleva nada más que a un fin. No hay más meta que una, que es convertir al Estado en una única religión, que dicte la moral, que dicte las creencias, que dicte el conocimiento, que dicte la información. Convertir al Estado en la única religión. El socialismo aspira a ser una religión mundial de la que no puedas escapar nunca. Y que el Estado sea quien paute las normas de convivencia, tanto si quiere ensalzar la homosexualidad como modelo de vida, como si quiere criminalizarla. Que el Estado tenga la última palabra en el comportamiento, en el pensamiento y en las creencias del ser humano. Este es el proyecto del socialismo, este es el proyecto del marxismo, este es el proyecto del sionismo. Y relacionar el sionismo con un concepto religioso es lo más estúpido que puede haber. El socialismo es en sí una teocracia, ¿eh? La democracia es su doctrina religiosa, una especie de pseudodemocracia, donde ahí introducen conceptos bastante materialistas como la fraternidad, la igualdad, estas payasadas de los... Y para el sionismo el principal peligro es el judaísmo, de igual manera que para el socialismo el principal peligro es el cristianismo o el islam. Para esta obsesión por crear una religión-estado, cualquier otra religión es un problema y hay que acabar con ello. Herzog, comunista, y Netanyahu, conservador, son profundamente laicistas. Aunque Netanyahu intenta aparentar un folclore judío, pero Netanyahu no podemos considerar que sea ni ortodoxo, ni jaredí, ni hasidim, ni nada que se le parezca. Es simplemente alguien que respeta o se aprovecha del folclore judío y poco más. Estamos ante una guerra cognitiva donde el despiste y la locura están a la orden del día y donde tenemos que tener cuidado de esos conceptos, esas amalgamas de conceptos que flotan en el aire. Y uno de los ámbitos de guerra cognitiva más importantes que se pueden ver ahora que me he caído, es sobre esta locura del sionismo y el judaísmo, porque, bueno, esta mamarrachada antijudía lleva ya 3.000 años, 3.000 años, y ya en un plan intenso, pues desde la Edad Media, ¿no? Algún día a lo mejor haremos un webinar también sobre toda esta barbaridad, ¿no? Y dedicándole un espacio especial a Lutero y su reforma, que tenía un altísimo componente antijudío y que inició una caza de brujas y unos asesinatos selectivos contra todo lo que oliese a judaísmo. En definitiva, también, pues eso, forma parte de la mentalidad eh, mesiánica, reformista, de regenerar la sociedad, el acabar con los elementos que no les gusta. Pero bueno, en cualquier caso, ya dejamos aquí el tercer capítulo del webinar de hoy y espero que a los que lo vayan viendo a lo largo de la semana pues les parezca interesante, pero por favor que no se dejen engañar por tanto imbécil suelto por ahí que confunde las cosas. Sé que no hay que llamar imbécil a nadie, pero hay temas que a mí me parecen muy... Me parecen... es decir, hay cosas que no se puede colaborar con ellas ni de una manera ni siquiera mínima. Y fomentar el odio hacia una religión, o el fomentar el odio a un país, fomentar el odio contra una posición política o religiosa, me parece algo tremendamente peligroso y que termina siempre muy mal. Entonces, no, creo que hay que tomar partido en ello y por lo menos aclarar conceptos. Venga, pasadlo muy bien, cuidados mucho, queros mucho y hasta mañana. A ver, voy a poner una música. מודה אני כל בוקר שהחזרת את נשמתי, מודה אני על בגד שנחת על גופי, שלא יהיה לי קר, אתה שומר עליי.
מודה אני כל בוקר על האור, על עצם היותי, מודה אני על לחם שהנחת לשולחני, שלא אהיה רעב, שלא אדע כאב. על אין ספור חיוכי מודה אני, על כל כישרונותיי ועל כל שיריי, את כולם מקדיש לך. דע לך, שמודה אני לך. אצעק לך אדיר שמך, אליך אקרא לך חיי, לך ליבי ותודתי, אליך אקרא, אליך אקרא.